Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar viendo una pequeña clase acerca de las diferencias en la composición corporal, específicamente por edad y por sexos. Como habíamos visto en clases anteriores, pues existen diferencias que son evidentes en la distribución y en la composición de un ser humano, ¿verdad? Eh, Recuerdan, habíamos visto los cinco niveles de análisis de composición corporal según Wang. Habíamos visto una división química y anatómica, ¿no? En el cual había un nivel uno que es el nivel anatómico y un nivel 2 de nivel molecular. En el nivel anatómico, pues vamos a tener el nivel 3 que es la división celular, en que tenemos compuestos de masa celular, de líquido extracelular, ¿sí? Y de sólidos que están de manera extracelular, mientras que en el nivel 4 pues tenemos la organización de tejidos y sistemas, ¿no? El músculo estriado, el tejido adiposo, el hueso, la sangre y otros componentes para tener por último, en el último nivel, al cuerpo completo, ¿no? Pero bueno, en cada persona, debido a diferentes condiciones, pues va a variar este tipo de composición que va a tener en todos estos niveles. Y eso va a cambiar, pues, sobre todo dependiendo de el sexo y dependiendo de la edad. Evidentemente hay muchas variables más, ¿no? Como la genética, la cuestión hereditaria, la cuestión de la actividad física, la modificación que existe cuando son atletas, dependiendo de cada deporte, cambia la composición corporal a ciertos hábitos, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que nos afecta a todos por igual va a ser pues las diferentes etapas de la vida que pasamos y el sexo que tengamos. Eso establece ciertas diferencias muy notorias en cuanto a la distribución de los componentes corporales. Seguramente pues se han preguntado pues por qué muchas veces pues hay veces que te pesas, ¿no? Junto que independientemente de si eres hombre o mujer, te pesas probablemente junto con tu amigo, tu hermano, y resulta que tienen el mismo peso, ¿no? Y incluso puede llegar a estar la coincidencia de que midan lo mismo, pero pues ves que, por ejemplo, a ti se te hacen las lonjitas, al otro no, o viceversa, ¿no? O por qué hay veces que tú puedes analizar la composición de una persona, ver que en el peso total, sí, um, tú evidentemente pues ves de que una persona probablemente con apariencia fitness, ¿no? Y la comparas con una persona con una apariencia obesa, ¿sí? Y ves que a veces pueden tener números muy similares en cuanto a peso, en cuanto a talla, y te preguntas qué es lo que cambia, ¿no? O sea, de qué estás hecho, pues es importante que como clínico pues no te quedes solamente con las apariencias, no hay que descubrir de qué estamos hechos, cuál es la composición y sobre todo qué fueron los hechos que derivaron a tener esa composición y qué podemos hacerla para mejorarlo, ¿no? Sabemos que eh, la distribución corporal juega un papel fundamental en cuanto a la prevención de enfermedades y a tratar las mismas, ¿no? Así rápidamente, pues por ejemplo, tenemos, cuando tenemos un peso en masa muscular pobre, pues sabemos que podemos tener mayores probabilidades de enfermar. Está correlacionado también pues con eh, el mantenimiento del sistema inmune. No, de hecho, pues hay estudios que sostienen que la estancia intrahospitalaria de pacientes que están depletados muscularmente pues se prolonga más que los pacientes que sí tienen un adecuado porcentaje de masa muscular. Otro ejemplo rápido puede ser el hecho de tener una masa grasa aumentada, ¿no? Se ha visto que las personas que evidentemente tienen un porcentaje de grasa alto, pues se encuentran en mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, entre otros padecimientos metabólicos, que las personas que tienen un porcentaje de masa grasa promedio o bajo, ¿no? Eh, y pues bueno, esto es un claro ejemplo de que vemos una persona, ¿sí? Atlética,
de 85 kilos y 180 centímetros que da un IMC de 26.3, pero una persona con una silueta obesa, ¿no? De 85 kilos y también 1,80 m de estatura, y pues tenemos el mismo índice de masa muscular, y entonces no nos dejemos llevar por las apariencias, tenemos que analizar la composición corporal. Ya está sonando la lluvia, está comenzando a llover, es bueno. Y pues bueno, tenemos que recordar esta diferencia de sexos que hay y pues que existen parámetros, ¿no? Pero nunca vamos a estar totalmente casados con ellos o saber que son totalmente dogmas, ¿verdad? Sino que son parámetros simplemente que debemos de conocer. Hay composiciones, imágenes de composiciones corporales saludables en los cuales nos muestran que hay ciertas diferencias en cuanto a la distribución en hombres y mujeres principalmente. Pues sabemos que la mayoría de nuestra composición es determinada por agua. Y después pues también tenemos evidentemente el tejido muscular, la grasa pues que debe ser pues baja, sobre todo en el hombre. Eh, Hay diferentes fuentes en los cuales se habla, ¿no? De estos porcentajes. Hay diferentes controversias actualmente. Hay algunos autores pues que pues muestran de que el hombre pues debería tener de 15 a 20% máximo de grasa, y mientras una mujer de 20 a 30, ¿no? Y entonces hay otros que establecen incluso puntos más exactos, ¿no? No vamos a entrar en controversia ahorita, pero pues sí, lo ideal es de que en promedio, si eres hombre, tengas un porcentaje debajo del 20% de grasa, y mujer pues debajo del 30%. En minerales pues sobre todo pues va a entrar los que forman el hueso. 15% pues tiene en promedio más densidad ósea el hombre que la mujer, con 12% aproximadamente. Y pues otros órganos, ¿no? Que está constituida principalmente por proteína, en el que nuevamente por evolución pues usualmente el hombre suele tener un mayor porcentaje de proteína, ¿no? En cuanto al porcentaje de agua que mencionábamos, pues sabemos que desde que nacemos hasta que morimos, en todo este proceso de etapas de la vida, pues nos vamos deshidratando poco a poco. Observen cómo el feto se compone principalmente de 90% de agua, ¿no? Ya queremos ser una sandía. El recién nacido de 80%, un niño 70%, un adulto joven a mayor de 60 a 65, y un anciano pues la mitad, ¿verdad? Ya de la composición 50-55. Hablábamos en un video que apenas hice y subí a YouTube, que los invito a que se suscriban y lo chequen. Está muy interesante sobre los cambios normales que suceden en la etapa del envejecimiento, y hablamos de la deshidratación que pueden llegar a tener precisamente porque cambia su porcentaje de agua total, y por lo tanto están en riesgo, ¿no? Cuando sufren de infecciones estomacales, por ejemplo, pues tener cuidado con la cuestión de las infecciones, con los vómitos y las diarreas, ¿no? Tener en cuenta eso. Y vemos cómo pues de todo nuestro peso total, pues ya siendo promedio, en un adulto promedio, pues es el 60% de nuestro peso corporal, ¿no? Y de ese 60, pues aproximadamente el 40%, 2/3 del líquido es intracelular, y un 20%, un tercio del líquido extracelular, del cual 5% de manera intravascular, ¿sí? Ajá, en la circulación, un 15% en el intersticio, ¿no? O tisular, ¿no? Cambia evidentemente el porcentaje, ¿no? Aquí vemos diferencias entre aproximadamente el 30% en el tejido graso o adiposo, 60% en el tejido conectivo conjuntivo, en la piel 71%, pues necesitamos estar bien hidratados. El hígado pues hasta 73%. El tejido nervioso, perdón, 84%. El plasma evidentemente pues prácticamente es agua, ¿no? Asimismo la saliva y los jugos gástricos pues prácticamente son agua. Es muy importante la hidratación. Variables, sí, o determinantes de la composición corporal, pues mencionamos que depende mucho, ¿no? Cuestiones genéticas, cuestiones de la raza, cuestiones de si haces o no haces ejercicio, cuestiones de hábitos, el tipo de deporte que practicas, pero sin duda pues de los cuales no nos vamos a salvar, pues, y que pues se ve reflejadas las diferencias muy evidentes, pues van a ser pues dependiendo del sexo y dependiendo
de la edad. Evidentemente va a haber varios cambios, ¿no? Em, ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues nosotros tenemos ciertas diferencias que vamos a poder encontrar. Vamos a recordar pues la parte de esta cuestión que estábamos viendo de los 5 componentes, ¿no? No importa que seas deportista o que no seas deportista, van a existir este tipo de diferencias. Es muy importante mencionarlo. Dependiendo del sexo, pues vamos a tener em, ciertas diferencias, ¿no? En lo que sucede, por ejemplo, aquí en la distribución por sexo, pues sabemos que hay una distribución que es usual, pero no siempre es así en la mujer en forma de pera. A esta distribución le llamamos precisamente por eso, porque se distribuye más en las mujeres la grasa en la zona de la cadera y en los hombres pues más en la zona de la cintura, y por eso le denominamos la distribución androide o forma de manzana. ¿Qué pasa con este tipo de distribución? Pues bueno, la distribución de pera pues es más frecuente, como les decía, en mujeres. Está relacionado con la genética, evidentemente. Es más propensa esta distribución a que sufra insuficiencia venosa, ¿verdad? Em, en litiasis biliar, ¿verdad? La formación de cálculos, osteoartrosis. No hay relación evidente con síndrome X, difícil de modificar, ¿no? Pero sí se puede, aunque sea difícil. La distribución androide o de manzana, como les decía, es mucho más frecuente en los varones que en las mujeres, y esto está relacionado más con el estilo de vida. Al estar pues la grasa, pues sobre todo en la zona de la mayoría de los órganos, que sobre todo cumplen una función metabólica, como el hígado, como el páncreas, el corazón, pues evidentemente pueden ocasionar o aumentar el riesgo de padecer una enfermedad metabólica como diabetes tipo 2, hipertensión arterial, la dislipidemia, aterosclerosis, que puede desencadenar pues evidentemente un infarto agudo del miocardio, una enfermedad vascular cerebral, etcétera, ¿no? Y puede modificarse más fácilmente a veces, sí, que la distribución ginecoide, pues cuando se modifican los diferentes estilos de vida. Muy bien. En cuanto a la composición corporal, pues de hombres, pues en general poseen una mayor, como le mencionaba, mayor proporción de masa muscular y una menor masa grasa respecto a las mujeres. Pero además ambos se van a diferenciar también en la forma en que pues esta última se va a repartir, ¿no? En cómo se reparte la grasa. Por eso es que hablamos de esta distribución de la grasa en forma de pera, más usual en mujeres, y en forma de manzana en forma de los hombres. Es mucho más común. Las mujeres, sin embargo, y siempre hablando de manera general, tienen menos cantidad de masa muscular y sufren un mayor acúmulo de grasa, ¿no? El patrón que sigue dicho acúmulo en ellas es más parecido a una ginecoide de pera, ¿no? Es decir, que se acumula mayor grasa en torno a la cadera y es la parte superior de las piernas, dejando más libre la cintura. Por supuesto que las mamas también son una fuente de cúmulo de grasa que no hay que menospreciar, y a menudo lo podemos pasar por alto y no hay que hacerlo, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Para visualizar esta idea, pues basta con imaginar a una mujer de 50, 60 años de edad y con sobrepeso. Imagina dónde se acumula la mayor cantidad de grasa, ¿no? Eh, Nosotros pues también vamos a tener sí, se me olvidaba que cuando tenemos una relación cintura-cadera, pues que
es muy cercana a 1. Si nosotros tomamos la medida de circunferencia de la cintura y de la cadera y la dividimos y se acerca a la unidad, es decir, al número 1, pues tenemos pues un mayor riesgo de una enfermedad cardiovascular, ¿no? Nos habla sobre todo pues de una distribución más cercana a la distribución androide, que en este caso pues ya sería una obesidad androide, ¿sí? Y que pues evidentemente pues aquí se ven los valores que nos hablan de un mayor riesgo, sobre todo de enfermedades cardiovasculares. Por eso es importante tomar la medida de la cintura y la cadera, dividirla para sacar el índice si son cercanos al número 1. A partir de 0.84 acercándonos a la unidad en mujeres y de 0.94 acercándonos a 1 en el varón, pues son números en este índice de cintura cadera que pues nos indican un mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Distribución por edad, evidentemente la distribución cambia en la pubertad, no hay cambios hormonales. En el adulto mayor, por supuesto que sí, en etapas de menopausia por factores hormonales también cambia la distribución corporal, y en el embarazo pues evidentemente también hay un conjunto de cambios hormonales y de distribución de la grasa que evidentemente van a cambiar pues la composición corporal, ¿no? Es evidente que eso va a llegar a pasar. Es cuestión biológica. Eh, bueno, ya hablando de diferentes edades, pues si pensamos en la evolución desde el recién nacido, pasando por la primera infancia, que son los 2 primeros años de vida, la segunda infancia de 3 a 6 años, la tercera infancia o edad escolar 7 hasta comienzo de la pubertad, la misma pubertad hasta la edad adulta y la edad avanzada. Podemos imaginar cambios muy considerables tanto en hombres como en mujeres. Les reitero, pues les invito a visitar mis videos que había hecho anteriormente. El, Aquí en la plataforma de YouTube pues está el video de los cambios en el adulto mayor. Vean cómo pues poco a poco se va a, cuando entras a ser un adulto, pasas a ser de un adulto joven a un adulto maduro, para llegar a ser un adulto mayor, pues empiezas a perder de cierta manera un porcentaje de masa muscular y a ganar masa grasa. Evidentemente la densidad ósea ya es menor, la resorción de calcio y la resorción de calcio y la absorción a nivel intestinal pues es menor. Entonces pues evidentemente esto conlleva un gran cambio en la composición corporal. ¿Qué más es importante? En los hombres pues es importante también esta cuestión de los cambios hormonales. Pues no solamente es la cuestión de el embarazo y menopausia en las mujeres, ¿no? En las mujeres suele estar, por ejemplo, en la adolescencia, un poco, suele empezar un poco antes, ¿no? La cuestión de la menarca, ¿no? En las mujeres, ¿no? Cambios hormonales marcados, más estrógenos, generan un aumento mayor en la masa grasa, ¿no? En los hombres esta etapa pues induce cambios hormonales también, ¿no? Como más testosterona que se produce. Esto se traduce en aumento de la masa libre de grasa, ¿no? Sobre todo, pues obvio, conlleva pues un aumento de la masa muscular, sobre todo en el tronco central, y una distribución de la masa grasa. Tanto en dicha edad, porcentajes grasos del 25% en mujeres pueden ser normales, mientras que en hombres representa valores patológicos. Pues por otra parte, además de lo mencionado, ¿sí? Embarazo, menopausia, en el caso de las mujeres, en la edad avanzada se dan cambios que son en ambos sexos muy notorios. Aproximadamente la masa grasa aumenta del 0.3 a 0.4 kilos por año en hombres y mujeres respectivamente, mientras que la masa muscular y la masa ósea disminuyen, ¿no? Habíamos visto cómo afecta esto en cuanto a la resorción del calcio, ¿no? Se puede llegar a desmineralizar el hueso, se vuelve más poroso y hay riesgo de osteoporosis. Eso pasa respecto a la masa ósea. Y pues si se depleta la masa muscular, pues puede haber sarcopenia, ¿no? Que pues es, aparte de pérdida de masa muscular, pues la pérdida de fuerza, ¿no? En la persona que lo padece.
A partir de los 50 años se estima una pérdida de músculo esquelético de 0.5 a 2% al año en hombres y mujeres respectivamente, que aumenta hasta el 50% a partir de los 80 años de edad. Por eso es muy importante que el clínico, el nutriólogo, el nutricionista, pues realice adecuadamente la identificación del somatotipo y la somatocarta, ¿no? Es bastante importante, nos da una idea muy general de la composición corporal y aparte hay que hacer más, ¿no? Sabemos que forma parte de la misma evaluación nutricional, sin dejar fuera evidentemente los indicadores clínicos, los indicadores bioquímicos y los indicadores nutricionales propiamente, ¿no? Recordemos que el somatotipo es la clasificación del tipo corporal o físico, ¿no? En el cual tenemos aquí a la persona ectomorfa, ¿no? Que es mucho más delgada, usualmente, tiene esa tendencia. Eh, la persona mesomorfa o de complexión media, ¿sí? Y la persona endomorfa que tiene mayor acumulación de grasa y pues le cuesta mucho más trabajo llegar a un peso ideal por precisamente el exceso muchas veces de grasa que tiene, al contrario del ectomorfo que a veces le cuesta trabajo llegar a un peso ideal por bajo peso, ¿no? Y pues tenemos aquí también en la somatocarta, que es un gráfico que va a representar a los diferentes biotipos de las personas, ¿no? Y que es bastante importante y tiene muy buenos resultados cuando se analiza, evidentemente, pues sobre todo en personas que realizan deporte, ¿no? En los atletas de alto rendimiento, pues es bastante utilizado. Y para eso, para poder determinar la composición corporal, pues evidentemente hay muchísimos métodos, ¿no? Existen pues los métodos que son directos, los métodos que son indirectos y doblemente indirectos. Así rápidamente los voy a mencionar nada más porque esto ya es parte de la siguiente clase. Los métodos indirectos pues van a incluir, por ejemplo, la pletismografía, o también el pesaje hidrostático. También pueden incluir las pruebas de imagen como la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética nuclear, rayos X, que son pruebas de imágenes y sirven también para determinar la composición corporal. Sin embargo, aquí nada más puse de manera introductoria y de reseña, pues, por ejemplo, el BotPot o la plestismografía, ¿no? Que es un sistema, este BotPot, que es el aparato, ¿no? Que sigue el principio de plestismografía, pues es un dispositivo computarizado. El paciente se mete aquí, y esto se conecta a un dispositivo electrónico, a una computadora. Es como pueden observar en forma de huevo. Mide tu peso y volumen para determinar tu densidad corporal y calcula el porcentaje de grasa corporal, ¿no? También pues es utilizado sobre todo en la cuestión del deporte el pesaje hidrostático, que es basado en la densitometría, ¿sí? Básicamente se sigue el principio de Arquímedes, que pues nos habla de que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja, ¿no? Eureka, ¿no? Aquí tenemos de manera muy esquemática el, una esfera del dragón, ahí de el abuelo Son Gohan. Esto es bastante utilizado y pues también este pesaje hidrostático es un método indirecto, ¿no? Recordemos que el cuerpo se compone de grasas, de proteínas, minerales y agua. Y pues la densitometría corporal hace referencia a la gravedad específica, ¿no? Permite fraccionar el peso corporal en total de dos componentes, el peso graso y el peso libre de grasa, ¿no? Pues aquí pues evidentemente va a haber diferencias pues dependiendo el estado de hidratación de la persona, ¿no? Entonces pues es necesario que pues el paciente esté normal, con la hidratación normal, que no esté deshidratado, ¿no? O hiperhidratado, porque eso modificaría principalmente pues todo el análisis de los resultados.
Este es un método pues que es doblemente indirecto, que es muy conocido, que es la impedancia o bioimpedancia bioeléctrica. Si sabemos que en cuanto a la bioimpedancia eléctrica o bioeléctrica, pues em, se, se basa este método en medir la resistencia, ¿no?, que un cuerpo pone al paso de la corriente. Y pues evidentemente, si tomamos en cuenta pues la cuestión de la conductibilidad debido a la distribución de agua que tenemos, pues nos da una idea aproximada de la composición aproximada del cuerpo, ¿no? Evidentemente, pues como diferencia, pues nos da la determinación de la cantidad de grasa que puede haber, ¿no?, de manera aproximada, y por diferencia, pues también la de músculo que está presente. Evidentemente, pues hay condiciones que se tienen que cumplir, que vamos a estar revisando, ¿no? Evidentemente se pueden modificar, no resulta tan útil a veces cuando hay personas con amputaciones, personas embarazadas con algún tipo de implante o dispositivos que puedan llegar a modificar este tipo de resultados, ¿no? Tener mojado el cabello, etcétera, ¿no? Otras condiciones que vamos a estar revisando. Y la clásica antropometría, que es la medición de las dimensiones corporales, ¿no? Eh, toda esta subrama de la antropología biológica, ¿no?, que estudia las medidas del cuerpo humano y las estudia referentemente sin ningún tipo de porcentaje de error mínimo, lo más exacto que puede ser, para que se empleen con estos números, estos resultados de las dimensiones, fórmulas, ¿no?, para poder determinar la composición corporal, ¿no? Y pues se preguntarán por qué no mencioné, por ejemplo, si mencioné uno que otro método indirecto, doblemente indirecto, que no mencioné uno directo, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, el método directo de análisis de composición corporal, pues es la disección de cadáveres, ¿verdad? Entonces, no creo que estén dispuestos a que se lo realicen ustedes, ¿verdad? Pues bueno, esta fue una clase introductoria acerca de las diferencias en la composición corporal determinadas sobre todo por sexo y edad. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Muy bien.